¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Super Sport Channel. El día de hoy nos acompaña el doctor Jacinto Licea, una institución en el deporte del emparrillado, y estamos estrenando esta nueva parte del programa que se llama Titanes del Deporte, con un titán del deporte del emparrillado. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, gracias. También nos acompaña el coach Fernando Sánchez, vicepresidente de la Fraternidad de Águilas Blancas. También nos acompaña Sergio Muñoz, vicepresidente de la Fraternidad de Águilas Blancas. Como pueden ver, blanco y guinda el día de hoy en el programa. Gracias, doctor, por su tiempo. Jess, bienvenida, gracias. Muchas gracias, buenos días a todos los que nos ven y agradecidos de estar. Para nosotros es un honor, para Super Sport es un honor que usted esté con nosotros el día de hoy. Gracias. Y también fuera de cámaras tenemos por ahí a Martín Arturo, que nos hizo favor de contactar a la fraternidad. Está también Marquitos, aquí tras bambalinas, que más adelante tendrán algunos cuestionamientos para el doctor. Pues, doctor, bienvenido a este programa. De los tantos reconocimientos que ha recibido, queremos platicar un poquito de amigos y destacar su trayectoria durante más de 65 años al frente del Politécnico. Bueno, no sé qué les interesaría. Pues vamos a hacer una recapitulación rápida, doctor. En muchas entrevistas que están en diferentes medios y todo, pues nos dicen precisamente su currículum en el Politécnico. 4 campeonatos como Poli Guinda, 5 campeonatos como Águilas Blancas, 65 años como coach dentro de la institución, 103 años de vida, gracias a Dios. ¿Cómo se le ha pasado todo este tiempo, tantas anécdotas? ¿Cómo los ha vivido, doctor? Muy bien, muy contento de lo poco que hemos logrado, pero De lo poco. pero con la idea de que el deporte se practique más, sobre todo con los jóvenes, porque les ayuda a su comunicación con el medio social, ¿verdad? Y pues a convivir, hacer los pininos para que tengamos una sociedad mejor. Y una pregunta, doctor, de los primeros equipos que coachó hasta hoy, cuando se dejó de coachar las Águilas Blancas, ¿qué le tocó en las diferentes generaciones? ¿Cómo fueron el trato entre la generación de 1947, 48 a 1992, que fue cuando fue el último campeonato de las Águilas Blancas? Bueno, yo creo que normal. En el instituto el fútbol americano pues es uno de los deportes principales,
para no decir que otra cosa, ¿verdad? Pero el fútbol americano ayuda mucho a los chavos, a los jóvenes, a mejorar su comunicación, su relación con el medio en el que están inmersos en sus estudios. Así es, sabemos que es un deporte muy formativo y obviamente las bases son la familia, la educación. Yes. Yo quiero saber, doctor, viendo toda esta enorme trayectoria y viéndolo usted cómo se desarrolló en tantas décadas en el fútbol americano, ¿qué fue lo que a usted lo hizo decidir allá en los años 40, decir, quiero ser un coach de un equipo de fútbol americano? ¿Qué lo hizo decidir tomar No, ese camino? fue un accidente. Sí, y yo tenía buena relación con, con el medio del poli, ¿verdad? Y Barrientos, un jugador del poli, era entrenador de equipos de tercera fuerza, Ok. de niños, ¿verdad? Y él tenía que salir a algo que tenía que hacer fuera de la ciudad por un tiempo y me dijo, oye, quiero que te quedes con mi equipo. Él tenía un equipo ahí de fútbol de ahí del poli, Ok. de niños. Y le digo, oye, no, pues tú tienes compañeros que tienen más experiencia que yo. Mejor jálate uno de ellos que te ayude. No, yo quiero que tú lo tomes. Además es por un tiempo, me dijo. No me dijo cuánto porque fueron varias docenas de años. Correcto. Así empezamos casi accidentalmente. Ok, sí, aquí en las notas que tenemos aparece ahí un equipo de iguanas en 1952. No, eso ya fue muy posterior. Posterior, Las iguanas del internado, el internado del correcto. Politécnico, tenía un internado con aproximadamente 1000 internos. Y todos La participaban en... inmensa mayoría de fuera de la capital de los estados. Y pues no sé, pero eran gente muy dedicada a lo suyo, a estudiar, practicar deportes, todo eso. Era un ambiente muy bueno. Era un ambiente como de escuela primaria. Okay. Mucha hermandad, Doc. Perdón. Mucha hermandad en las iguanas. Pues había mucho respeto, fíjate. ¿De qué edad eran esos chicos? Ah, el poli en ese tiempo tenía ya profesional, ya tenía la escuela de biología, Ok. ingeniería, la ESIME, la escuela de comercio que fue de las precursoras de lo que posteriormente fue el Politécnico. Ok. Doc, ¿dónde estaba ubicado el internado? Perdón, ¿Dónde estaba ubicado el internado? el internado, vas a ver, estaba a un lado del Estadio Camino Díaz, Ah, a un lado ahí. Era los bajos del estadio, del estadio. realmente. Lo que hoy es el campo de Águilas Blancas. Sí, sí. Ok. Ahí era el campo de entrenamiento de Liga Mayor del Poli. Okay. Eran las instalaciones grandes del Poli. ¿Qué categoría eran las iguanas
Las iguanas, eh, juvenil, intermedia, nada más. Pero eran muy fuertes, es que era la mayor parte de las iguanas estaba integrado por estudiantes que venían de fuera de la capital Ok. y es gente, con todo respeto, es gente con una idea de mejorar De perseverancia muy grande, grande, claro. ¿verdad? Con Sí, mucha correcto. garra. Ujú. Sí, Y ya en ese tiempo ya usted tenía experiencia porque usted había participado en Boca 4, ¿no? Fue su primer acercamiento al fútbol. Jugaba en Boca sí. 4, en Jaguares. Bueno, yo jugué en la Boca 4. Nosotros formamos la Vocacional 4, que es Ciencias Biológicas. Ujú. Ahora ya cambió a... Bueno, se, se llamaba Escuela Superior de Biología ya en aquel tiempo. Y no había nada alrededor de la vocacional. No había nada de construido alrededor de la vocacional, ¿no? Estaba muy... De Vocacional, De la Boca 4. de la Boca 4, sí era la escuela que surtía de estudiantes a biología. Ah, ok. Y ahí formó su primer equipo en el que participó ya como jugador, ahí en la Mm, Boca 4. Sí, nosotros formamos la Boca 4 por primera vez. Era de ciencias médico-biológicas Ok. en aquel tiempo. Ujú. Y pues dependía de biología. Había un doctor López Antúnez, había unos López Antúnez que ayudaron mucho al desarrollo del instituto y del fútbol americano. Ok. Ujú. Y ellos nos ayudaron bastante. Para formar el equipo. Y de esas épocas de jugador ya nos trasladamos ahora a Liga Mayor, Liga Profesional. Cuando estaba estudiando medicina, ¿en qué equipo participó, coach? En Liga Mayor yo jugué en el Politécnico, que era el único equipo que había de Liga Mayor del Poli. ¿Quién estaba de coach en ese tiempo? El Salvador Mendiola, Ujú. el Zapito, el Sapo Mendiola, un entrenador muy bueno, muy estudioso él, eh, solamente que era muy nervioso para dirigir los juegos, se perdía, pero como entrenador de primera, Muy buena estratega, pero preparador físico, él estudiaba por su cuenta, igual que todo el mundo en aquel tiempo. Si avanzabas algo, pues era más bien por tu esfuerzo que por milagros. ¿alguna anécdota que Mm. tenga de su coach De, con el Zapito Mendiola? ¿Alguna del anécdota que Sapo. tenga usted como jugador? No, bueno, yo lo respetaba mucho. Todo el mundo era muy querido el Sapo Mendiola, a pesar de que pues no tuvo un final futbolístico muy bueno, pero no se lo merecía. Él fue el pilar del fútbol americano en su tiempo. También vemos ahí, bueno, en las notas que hemos recabado, con toda la información que tenemos, por ahí menciona que participó en 1937 en American College, un equipo. En- Ese fue formado por jugadores mexicanos, la había... mayoría eran gringos, Ok. eran americanos. ¿Y cómo se formó ese equipo? ¿Cómo fue llegar usted ahí a, a A ese ese equipo? equipo, pues yo me metí mucho al fútbol con el equipo de la Boca 4
Ok. que era de biología en Ujú. aquel tiempo. Y y pues me gustó. No, yo no pretendía jugar en Liga Mayor porque pues no, no impresionaba físicamente, Yo sé de ello. ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Me decían que tenía cuerpo de perro. Es el famoso apodo llamado cuerpiperro, ¿no? Pero Ok. fuerte. ¿Qué va? No, no es que fue una época muy bonita, muy buena, en la que la identificación con el instituto, con el Politécnico, era casi todo. Entonces disfrutó mucho sus años de jugador dentro de la institución, Sí, vocacional, Liga Mayor. a Liga Mayor yo no quería subir porque pues no, subí a Liga Mayor pesando 65 kilos No, será muy delgado, claro. y en posición de línea, que era ofensivo y defensivo. Ok. A la ofensiva, ¿qué posición jugaba, Doc? ¿Guard derecho, centro, tackle? Perdón, En la línea ofensiva, ¿qué posición jugaba? ¿Era guard, tackle, centro? en aquel tiempo eras ofensivo y defensivo. Eras centro, eras vaqueador a la defensiva. Todólogo. ¿Eh? Todólogo. Sí, sí, eras de kickoff, de, de despeje, de todo lo que había en el fútbol, lo tenía que hacer cada quien. Era, era pesado, pero era bueno. Diversificaban muchas posiciones. ¿Y recuerda su primer juego de Liga Mayor contra quién fue, coach? Primer juego de Liga Mayor. Sí, jugamos contra México, Guay, México, la Guay. Ok. México, la Guay. Lo que no sé si existe todavía, Debe ser pero el YMCA, pero ya no hay equipo de fútbol americano. no, no, tuvieron equipo de Liga Mayor, inclusive ellos. Y era una institución que trabajó mucho en pro del fútbol americano. ¿En qué año fue eso, Doc? Los años 40, finales de los 30, Wow. principios de los 40. ¿Y cómo le fue en ese primer partido de Liga Mayor? ¿Cómo les fue? Pues a mí bien, pues ni me pelaron. Ah. Así es que no tuve mucha acción. Ok. ¿Recuerda precisamente de esos tiempos de los 30, 40? Hay ahí referencias bibliográficas del Estadio Azul, del Estadio Olímpico. ¿Le tocó participar ahí en algunos juegos, ya como Sí, Politécnico? ahí empezamos juegos de Liga Mayor ahí y en el Wilfrido Macié, ya lo habían construido. El estadio Wilfrido Macié del Poli lo hicieron los alumnos Ok. y los maestros del Poli. Ok. Ellos fueron albañiles, fueron todo. Para tener su Wow. propio campo. Qué bonito. Y bastante bien estaba. Pues Ahí jugamos. Haciendo referencia a lo que menciona de la YCM, recuerdo pues, en la parte de la información de la historia del fútbol americano, aquellos equipos del Guacachacharas, Colegio Militar, Guachachara era de ese tiempo. Educación, Picolinos. El Picolinos era de ese tiempo. El Orsos
había un equipo de Tacuba, Ok. Orzos, tenían liga mayor. Es decir, lo fuerte del fútbol americano de ese tiempo eran los clubes, no las escuelas. Había mucho club. Ah, Sí. Sí, había mucho club, sí, correcto. Ya después hubo Sí, por ahí una. estaba el Guachachara, muy Exacto. fuerte. Tenía un grupo de animación como de 40 o 50 Sí, muchachas, todas la mayoría de la colonia Roma. sí. Ok. órale. Así es de que hubo muy buena combinación de fútbol americano y ese grupo de gentes que ayudaron bastante. Sí, claro, fueron muchos clubes formadores de la historia del emparrillado. Y de esos juegos, coach, de Jan Picolino, hay muchas anécdotas que le han preguntado de las famosas tribunas que prendían los periódicos, ¿no? Cuando estaban los juegos. ¿Le tocó a algunos juegos participar de esa manera, donde se Bueno, prendían las gradas al final de los de los juegos, juegos? de los de mucha tradición, Ajá. era la quema de las antorchas, Ah, de las antorchas, correcto. los periódicos que compraron, se prendía toda la tribuna. Guau. Era una costumbre del fútbol de aquel tiempo. ¿Solo eran los juegos importantes de tradición o en todos? Allá, vamos a ver, estaba, te digo, importantes, desde luego universidad. Sí, claro. Este, estaba el Guachachara, el México Guay, el Orzos, el Picolinos. Había algunos que yo ni me acuerdo bien de. Y que ya, Estaban- desgraciadamente, algunos ya no están vigentes el día de hoy, algunos que sí todavía se conservan, pues ya prácticamente son de la época del Politécnico, ¿no? Pero 90 la años. base del fútbol americano fueron Guachachara, La Guay, Universidad, obviamente. Ujú. Universidad tenía el apoyo de un entrenador americano ya retirado, señor Hovan. Él venía a pasar a México varios meses y se iba a entrenar con los Pumas. Ok. Les ayudaba y pues fue una ayuda muy buena porque les traía técnicas últimas. Los tenía a la vanguardia. Por ahí también hay notas donde precisamente mencionan al coach que también era de Estados Unidos, o bueno, que vivía un tiempo allá, que usted fue a convocarlo nuevamente al padre Lambert, ¿no? Lambert, sí, inclusive yo fui por él a Estados Unidos. Para que dirigiera a Sí, Politécnico. sí, después de un mundial, que ha habido varios mundiales, ¿no? Primer mundial, segundo primer mundial, tercer primer mundial. Hubo algunas revoluciones en los equipos, corrieron a algunos entrenadores, Ok. los jugadores, para poner a sus cuates de entrenadores. Y hubo cambios, ayudó de todos modos eso, porque pues los entrenadores ya tenían competencia, entonces tenían que estudiar un poco, esforzarse más, ¿verdad? Y eso empujó a todo el fútbol. Precisamente en esa primer contacto con el padre Lambert para traerlo aquí a Politécnico, por ahí también leímos que tuvo contacto con el coach de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Bueno, yo con quien tuve muy buena relación fue con
con Barry Switzer Exacto. Ujú. Ujú. de Dallas. precisamente. Oklahoma primero. Primero de Estancia la Oklahoma, Ujú. y ya Sí. posteriormente, ya en Sí, en épocas más Oklahoma era recientes. tan importante que hay un barrio que se llama Switzerland. Ah, ok. Y para que se den idea, parece que al principio todas las casas eran propiedad de Switzerland, de Barry. De barrio. de Barry. Wow. Entonces toda la... Sí, Barry tuvo mucha influencia ahí en esa área de Oklahoma mucho tiempo. Permíteme hacer un paréntesis. Nosotros como jugadores en el año 91 tuvimos la oportunidad de ir a jugar a Oklahoma Ok. contra un equipo semiprofesional. Ujú. El doctor se aventó la puntada de llevarnos como coach honorario al coach Barry Switzer. Tuvimos el gusto de conocerlo. Y que En estuviera Oklahoma, en la Doc, ¿se caja de acuerdan? cocheo. Sí, era coach honorario y estaba en la caja de coacheo. ¿Quién? Barry Switzer en el 91 cuando jugamos en Oklahoma. Él no estaba entrenando a nadie en ese tiempo. Y lo invitó a que los acompañara a ese juego. Ah, sí, estuvo en la banca con nosotros. Me dice, ¿qué quieres que haga en el juego? Le dije, no, tú te enfrentas con tus árbitros. Pues siempre nos pegaban. Aparte de que los equipos gringos eran mejores que nosotros, Ok. en general. Pues los árbitros eran gringos. Lo puso de mediador ahí para... Sí. Y dice, oye, de veras los árbitros, sí. Son bravos. Ah, ¿verdad? Ya te dije. Sí, Sí. qué buena anécdota. Pues nosotros, yo opté por invitar a entrenadores gringos a que vinieran a trabajar acá. A estar una semana entrenando con el equipo. Ok. Y yo conseguía patrocinios, inclusive los llevaba a Acapulco a un fin de semana. No, felices. Ah, usted empezó con el Me Spring Baker, ¿no? Empezó a poner relajo. Una semana, ¿no? Qué padre. ¿Recuerda algunos de los coaches que invitó? ¿Eh? ¿Recuerda algunos nombres de los coaches que invitó para esas? Pues con el que tuvimos más relación fue con Barry Switzer. Y los coaches de la Mar también, ¿no? Sí, los de la Mar, Higgins, los entrenadores americanos tienen buen nivel de comunicación y eso, ¿verdad? Tenían mejor nivel que nosotros, desde luego, ¿verdad? Y no eran no eran más santos que nosotros, Ok. Claro. pero pues tenían la ventaja de estar en el medio, y un medio gigantesco. Pues sí. Nada más en las high school que vi en Texas eran superior a todo lo que teníamos Aquí en En México. México. Sí, no, siempre ha sido el primer mundo. Y hubo una época en que varios equipos viajaron a México. Hubo high schools que traían su banda. Una high school de las que vinieron, La Mar, traía su banda, eran 100 chavos, y marcharon por la ciudad antes del juego, un día antes. Ah, qué Qué bien. No, bonito. era un ambiente muy... Ese, esa participación de la Mar que, que desfiló su banda, ¿recuerda que el juego cuándo fue? ¿En qué año? Más o menos. Estaba yo chavo. Imagino.
La Mar vino nosotros jugamos con ellos, Ok, contra su banca. ok. Buenos juegos de aprendizaje. Y vamos a hacer una pregunta del tras bambalinas, que me pidieron hacer unas preguntas, coach. Martín, Buenas fuerte. tardes. De la yarda 50, Martín Valencia, le mandamos un saludo cordial con un Goya. Por eso me traje la playera de Pumas. Nosotros vivimos muchos Goyas, muchos Wellums. Y es la única porra a nivel mundial que es diferente. ¿Qué? Goya, Diferente. Wellum, Ah, ¿Qué es diferente, Doc? es diferente. Usted al oír su Wellum y nosotros al oír su Goya, y usted fue un gran campeón para el Instituto Politécnico Nacional y unos tiros tremendos con el coach Mirabete. El partido que con el recordamos, Tapa sí, me tocó el honor Mejor de los dos, claro. Contra el Tapatío Méndez. de primer juego que yo dirigí contra universidad fue con el Tapa. el tapatío. Y supuestamente nos iban a apalear, porque el equipo de nosotros subía de intermedia mayor. Ujú. Y después del juego ya quedamos 6-6. ¿No? Muy apretado. Buenísimo. Sí, increíble. Bueno, Entonces después del juego me dice el Tapa y nos bromeábamos fuerte. Me dice, oye, ¿qué le pasó? Vi a varios chavos tuyos, el equipo de nosotros era chiquito, entonces les daban calambres, se cansaban por el El esfuerzo, claro. Y ¿qué les pasó? Les dije, no, pues la impresión de jugar contra los Pumas. ¿Dónde nació la rivalidad y el clásico Pumas contra Politécnico? ¿En qué año fue? Eso desde no estoy muy seguro, 1936, Correcto. primer juego entre Poli y Universidad. Sí, de hecho se esperaba un juego en el que la universidad pudiera pasar sobre el Politécnico que estaba creándose en el 35 con las escuelas técnicas y en el 36 que es el primer juego Politécnico-Universidad, Universidad pensaba pasar sobre el Politécnico y se les gana 6-0. Sí, Primer, el primer fútbol clásico. en el Poli inició pues así como los hongos que brotan en La humedad. tiempo de lluvias, ¿verdad? Ujú. Así había un equipo, el primero del Poli, ITI, Instituto Técnico Industrial. Instituto Técnico Industrial. Era la ITI, era una escuela técnica. Había varias escuelas técnicas, una de corte y confección, todas desparramadas, no relacionadas. Y cuando Juan de Dios Batis fue director del Poli, dijo, no, vamos a irnos juntando. Entonces fue que sacaron al Politécnico. Ok, en 1935. Quedan las... 35. En el 35 hay una promulgación, más bien un encargo por parte del general Lázaro Cárdenas Ok. para que se genera con Díaz Haro, le encarga, Gómez Haro, y el Politécnico se crea el 1 de enero de 1936. Primero hubo fútbol americano del Poli Ujú, que Politécnico. es correcto. Ok. El Poli no existía. Estaba el ITI, Sí. estaba la escuela de corte y confección, que era de mujeres, era del Poli.
la ESIME. Eran 2, 3 desparramados. Y Cárdenas dijo, no, no, iban a jugar a Estados Unidos. Yo les voy a ayudar para que vayan, pero va a ser un solo equipo. Y los juntó. Y fue muy padre, porque jugaron en Houston y hubo un desfile un día antes por las calles de Houston con bandas de high school y el equipo del poli. ¿Ya? Oh, qué Wow, padre. qué bonito. Sí. Y ahí fue que se formó realmente el fútbol del poli. Porque sí existía, pero no, como ahora también, no se pelan mucho. Pero pues ya 90 años ya de fundado el Politécnico, ¿no? Y En este año, desde 1936. Coincidencia también por ahí con un club de carneros picolino, también cumple 90 años Mm, en la fiesta del emparrillado. Fernando, platícame ahora la parte como jugador de tener a este coach en no, algunos años. hay que quede. Llegó la oportunidad. Pensé que nunca iba a llegar la oportunidad. Es ahora, es ahora. No, hombre, imagínate ir a ver jugar al equipo de Águilas Blancas, que me llevaba mi señor padre, y ir a los estadios, verlos ganar, salir con resultados adversos también, y siempre empujando y apoyando desde la tribuna. Se crea el equipo de Aguilitas Blancas y llegamos al seno de Águilas Blancas de Liga Mayor, ahí en el casco de Santo Tomás. Y entonces el ver al doctor Jacinto Licea, a los grandes jugadores que estaban en esa época, ¿no? Verlos entrenar y que después eran nuestros coaches en la infantiles y vamos creciendo con ellos y vamos viendo la filosofía y el respeto que se le da al doctor Jacinto Licea Mendoza. Pues vaya, nosotros queríamos llegar a que nos tocara ser coachados por el doctor, ¿no? Y así pasó los tiempos de infantil, juvenil, observándolos, viéndolos, entrenando. Ahí estábamos, eran nuestros La ídolos. familia, claro, y todos. Y cuando ya llegamos y tenemos la oportunidad, ya es en intermedia, aunque no él era directamente el head coach, pero él era el que organizaba y coordinaba toda la estructura. De hecho, ya empezó a organizar toda la estructura hasta de infantil. Pero ya cuando llegamos en 1987 y ya era el head coach, ya era mi head coach, no, hombre, la verdad es de que plenamente satisfactorio y realmente no me percato o vamos viendo que todos esos sueños y cómo veíamos a los ídolos y ahora estábamos con una leyenda, pues decíamos, bueno, seguramente vamos a estar realizados, ¿no? Y el doctor Jacinto Licea ha impactado a muchas generaciones Claro. de jugadores, de personas. Y yo creo que en su mayoría ha sido un impacto positivo. Yo creo que ha trascendido en las familias, ha trascendido en el fútbol americano. Muchas veces se llegó a decir que el doctor Licea era una institución dentro de la institución, de tal trascendencia que tenía. Porque además de ser un coach, un líder que nos manifestaba todo ese entusiasmo por generar, por tener pertenencia, por tener ese sentido de identidad, nos involucraba y nos empujaba mucho, primero, a ser buenas personas, segundo, comprometernos con el equipo, tercero, que termináramos nuestros estudios. Y entonces era un precursor para empujarnos a estudiar. Él no nada más trascendía aquí en el fútbol americano, había jugadores o atletas que venían de diferentes partes del país o del extranjero, porque el doctor además practicaba y es egresado de la Escuela Superior de Medicina y él empezó a promover la parte de la medicina deportiva. Entonces iban muchos jugadores del fútbol soccer, iban muchos del Atlante, iban algunos de Cuba, venían aquí a que el doctor los tratara, algunas operaciones y todo ese tipo de... Él, además de un gran coach, un gran líder, fue un gran profesionista que trascendió no nada más aquí en México, sino en fronteras. Entonces, todo eso, imagínense la gama de conocimiento y de impacto que tenía en la sociedad, ¿no? Entonces,
estar y conocer al doctor Jacinto Licea, la verdad es de que ha trascendido en la vida de muchos jugadores, de muchas personas y de muchas familias. Creo que su filosofía de ser humano y de líder, de liderazgo, de generar compromisos con las instituciones, con uno mismo, pues debe de seguir prevaleciendo, ¿no? No, pues qué buena anécdota. ¿Cuánto te debo? Justo te iba a decir. Luego te digo. Ahora viene la parte crítica, Sergio, tus comentarios aparte con el coach. Claro, mira. Platícame del casillero, platícame de Sí. la motivacional. Una breve historia. Mira, para nosotros, tantos jugadores venimos desde infantiles. En infantiles nosotros íbamos a ver jugar conviviendo hacia Fer al equipo Liga Mayor. Y pues para nosotros fue un sueño. Nuestros entrenadores eran de jugadores de Liga Mayor muy connotados, muy buenos jugadores. Crecimos con la ilusión de llegar a Liga Mayor en Águilas Blancas y que el coach Licea fuera nuestro entrenador. Cuando nosotros llegamos al casillero, fue una situación que de verdad, porque regularmente el equipo donde veníamos jugando nosotros éramos pequeños, no éramos muy altos. Las novatadas. Las novatadas, Yo quité correcto. las novatadas. A eso iba. Y había A mí no me novatearon. ¿Por qué? No sé. Yo creo que porque odiaba yo esa cosa, que era un abuso. ¿sí? En serio, llegó a haber lastimados serios. Ok. Sí, el doctor con filosofía en Águilas Blancas no permitía las novatadas y no existían, al menos en nuestros tiempos, ¿no? Así es. Ok. Entonces nosotros llegamos a Liga Mayor y en aquel tiempo eran las Águilas Gañañufas, como bien conocido todos sabemos. Y había un cierto pique porque pues veníamos de infantil, había jugadores de Zorros, de Boca 4, de Águilas de Boca 5, de Burros de Tasqueña y de algunos clubes. Y había una especie de pugna y nos querían novatear a los que veníamos, los que subíamos ese año. Sucede que el doctor, una vez nos chanclearon a alguien en el baño, ¿se acuerda que chanclearon a alguien? Y el día siguiente nos puso a correr como locos porque aquí no hay novatadas. Y todos corren. Oiga, pero nosotros somos los novatos. También los novatos a correr. Todos parejos. Todos parejitos y estuvimos corriendo un buen rato. Entonces la verdad es que fue una ilusión muy grande. Te puedo comentar que fue un sueño, les puedo comentar un sueño cumplido el haber tenido la oportunidad que el doctor fuera nuestro entrenador. Y me decías anécdotas del casillero, pues son maravillosas. El doctor tiene una forma de dirigirse hacia nosotros que cuando pensabas que estabas desfalleciendo, pues te elevaba, te ponía otra vez en órbita. La verdad, y muy motivacional. La preparación física era excelsa. La verdad es que nosotros éramos muy rápidos, y no hablo de nosotros como particular, sino todas las Águilas Blancas desde su fundación, un equipo muy rápido, muy rápido, pero eso era derivado de la preparación que el doctor nos daba. Sí, de hecho, complementando, el doctor Jacinto desde la época de en 1971-72 se preocupa mucho por la condición física y la preparación atlética y dice, bueno, pues somos pequeños, pero vamos a ser resistentes y veloces. Y entonces empezó a implementar programas conjuntamente con varios, pues bueno, que eran profesionales de la preparación física. Había invitado a algunos polacos Pero eso fue después, ¿no, Doc? eso fue posterior. Los polacos llegaron después de que establecimos los programas de vallas, todo eso. Ah, ok. Sí. Y muchos creen que los polacos nos pusieron los programas. Sabía que hubo apoyo por parte de los Cartas, ¿no? Que fueron exjugadores. Pues ellos me ayudaban un poco porque
Ellos eran atletas, eran buenos atletas y buenos colaboradores, pero no, En primera instancia lo implementaste, Doc. Perdón, Doc, nos contaba una anécdota en días pasados del equipo de natación o de clavados para la preparación de física Australia. de Australia, ¿verdad? Wow. Yo me puse a estudiar el programa del equipo femenil de ¿De natación natación? de Australia. Wow. En aquel tiempo tenían programa de fuerza ellas, de pesas, levantaban pesas como hombres Ok. y fueron campeonas del mundo de natación. Wow. Entonces, Estuvieron bajo su... No, yo estudié lo que ellas Que ellas hacían. trabajaban, cómo ellas trabajaban, no. fue una base Enseñanza. para la preparación física de las Águilas Blancas o del polo. Claro, sí. Con todas estas anécdotas que nos cuentan aquí, los que fueron también sus hijos en el deporte, ¿qué se siente ser el padre de tantos hijos en el fútbol americano? Porque eran sus hijos los que estaban en el campo. Eran mis hijos. Es diferente. No. Muy padre. Había buena relación generalmente. Mm, Continúo un poquito con el comentario. Entonces, el doctor siempre te motivaba a hacer mejor las cosas y sobre todo la preparación física era superior, creo que, a muchos de los equipos. No digo a todos, pero sí a lo mejor a muchos. Y eso lo puedo decir en el ámbito deportivo. Como en el ámbito profesional, el doctor Licea, pues digo, hay una anécdota por ahí de un atleta que era ruso, que vino a que usted lo levantara después de que ya no podía participar en Olimpiadas, algo así, ¿no, Doc? Sí, Eumir, uno de los mejores atletas rusos. Y tenía una lesión fuerte, ¿no? Sí, pues lo dejaron morir los rusos. Y vino a Porque- rehabilitarse con usted. Porque él ya no podía competir, ¿verdad? Entonces como que pues ya no era lo mismo, ¿no? Y la última vez que estuvo aquí en México, cuando se fue lloró, y ahora no se quería ir, se quería quedar. Y dice, yo me quiero morir aquí. en México. Y desgraciadamente tuvo una lesión, tuvo que estar encamado y se escaró y se les infectó, fue una desgracia. A mí me habló por teléfono desde allá para platicar, le dije, tú échale, tú ya sabes. No, al poco tiempo murió. Pero Pero él regresó a las pistas, Doc, ¿no? sí, Después de que usted lo rehabilitó. sí, pero tuvo una lesión, lo encamaron más de tiempo, Mm, tuvo escaras, no se las atendía. Bueno, les mandábamos medicinas de aquí. Hombre. Oh, caray. Precisamente quiero tocar esa parte altruista que es una faceta también del doctor, que obviamente han destacado ustedes precisamente en la medicina del deporte, pero también sabemos que en sus inicios ayudaba mucho, no cobrando las consultas, doctor, en su profesión, ¿no? Sí, no, sí, hubo hasta una protesta de médicos de ahí de mi área. Fueron a protestar con mis jefes del Hospital General, con el doctor Ricalde, y le dijeron, oye, no cobra. Y los cura. Y luego van a creer que no cobra porque es malo. Y le dije, no, por mí no se preocupe. Yo sé lo que hago y
y hago lo que sé hacer, nada más. Y sí les digo, Ricalde, no, ¿cómo van a venir a protestar porque el doctor no cobra? Pues, ¿qué pasa? Pero les tumbaba la consulta. Sí, Era eso, ¿no? Y iban a tocar No los su dejaba ganar. Exacto, Pues sí, es un apoyo social al final, ¿no? pues sí. correcto. No, yo les dije, miren, a mí la carrera no me costó un centavo, que me la pagó el gobierno. Todo el tiempo estuve becado. Bueno, tenías que... Y no era yo buen estudiante, ¿eh? Era de media tabla. Así o inteligente, no, para nada. Era de media tabla para abajo. Pero terminamos, coach. Sí. Terminamos, qué bueno. Y platíquenos un poquito de cuando estuvo coachando selecciones nacionales, coach. Su experiencia con jugadores, porque no es lo mismo traer pues todo el programa de Águilas Blancas, llevarlo, No, ahora dirigir a diferentes ese fue jugadores, el ¿no? tiempo más loco de fútbol que hice. La última selección que tuve fueron 100 Sí. y los 100 jugaron. Wow. Jugamos contra la Universidad de Nuevo México. Era el de Ese New fue en Western, México. Western New Mexico. Ese fue en 1988 en Toluca. Y le pegamos. Les ganamos 49-21. Ok. ¿En serio? Eh, No lo creían. y todos jugaron. Teníamos todos una jugaron. cena con, Wow. con el staff de los gringos Sí. y me pidieron cancelar. ¿Pero por qué? No, pues nos da pena. No, ¿qué va? Sí, de hecho el doctor tenía o tiene la característica siempre de la preocupación de que todos participen, ¿no? Y en ese juego del 88 y en el 92, que fue creo que fue el último como selección nacional de Tazón Azteca con Águilas Blancas, todos los jugadores que fueron convocados, todos participaban, o sea, era una auténtica selección, de hecho así lo denominaban, es una auténtica selección, porque veías a todos los jugadores participando. Entonces era lo Y de mejor de todos la los nación, de equipos. todos los equipos, ¿no? Entonces, Justo es donde va la pregunta, ¿no? ¿Cómo lidiar con tanto jugador de buena calidad? Y ahorita la respuesta me la dieron, jugar 100 jugadores dentro del partido. Digo, es complicado. Nosotros que hemos estado coachando, de repente hay jugadores que se te tienen que quedar o los dejas ahí, ¿no? Una Como logística increíble tener la asistencia de todos los jugadores, ¿no? una organización total. ¿Cómo le hacía? No, ¿Cómo tuve le hacía, suerte doctor? también. Sí, sin suerte no se puede. sí, claro. Y precisamente de eso que menciona coach, dicen que no hay coach sin suerte también en algunas decisiones. ¿Alguna anécdota que usted recuerde precisamente que haya sido la parte fortuita que le haya dado algún resultado importante en su carrera? No. No hay como la preparación normal. No. Puede surgir algún pibe bayarí, algún Omar Fierro. Omar Fierro, Omar la última jugada, Fierro, ¿no? o tantos que ha habido, ¿verdad? Pero no es lo normal y no es lo que se busca tampoco. Se busca que todos mejoren. Usted cuéntenos tras bambalinas, ¿qué les decía a sus jugadores antes de un juego importante? Antes de un juego, ¿qué les decía? Cuéntenos. Necesitas soporte. Sí que vamos a ver. No era yo muy agresivo, pero a veces sí, también. Dependía de la situación. No creo que el maltrato sea un estímulo positivo. Okay. No lo creo. Como si te maltratan vas a ¿Cómo los mejorar. animaba usted a ellos? ¿Qué palabras les decía antes de que ellos salieran? De todo, Muy bien. buenas y malas.
Había- Hubo Qué ratos bonito. malos y hubo ratos Justo buenos. iba para preguntar los Ese jugadores, ya ¿no? iba a hablar uno. Había algo que siempre nos decía, y en juegos sobre todo muy difíciles, jueguen por el orgullo de ser un politécnico. ¿Qué? Jueguen por el orgullo de ser un politécnico, Ah, de representar a su instituto. sí. Tienen una suerte enorme de estar en este equipo y de pertenecer al instituto. Wow. Entonces eso te da una motivación que te hacía temblar, ¿no? Y volar, Sí, correcto. ¿no? Esa era una de sus frases muy, 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 muy usada por él. Qué bonito. Y una Ahora- pregunta, coach, ahora que está creciendo mucho el fútbol femenil, sus comentarios al respecto, creciendo en chicas equipadas en categorías de 11, con los mundiales que han participado con buenos resultados, ahora también las selecciones de flag femeniles, siendo campeonas. Sus comentarios en ese crecimiento de la parte de la mujer dentro del deporte. En en los las años taqueadas. 30 Ajá. había fútbol americano femenil en México. Ok. Equipos equipadas. ¿En serio? Es algo que se ignora, pero de las mujeres. ¿De los mismos jugaban. clubes que participaban anteriormente? Había de la Normal, había del México Guay, del Guachachara, de Tacuba, de los Orzos, había equipo femenil. No, había participación muy grande de mujeres. Desde esos años. Sí, Y ahorita con el nuevo crecimiento que hay en la parte de flag, pues es normal porque se ha comercializado un poco. Se ha convertido en un modo de vivir mejor para algunas personas. Entonces ya cambia un poco, va cambiando eso, ¿verdad? Pero el fútbol en los años 30, 40 era... Yo recuerdo juegos en el Estadio Nacional, que era Estadio Nacional, que estaba ahí por donde están los hospitales. De aquí, la Roma, sí. Después de algún juego muy bueno, todo el público, si ganaba el Poli, toda la fanaticada del Poli se iba cantando desde la colonia Roma hasta el casco. Órale. Ay, Llegaban en la padre. noche y la calle de ahí de entrada al Poli era participante. Ya eran politécnicos. Ahora ya no, fíjate. Sí, no, ya no sucede eso para nada. No, a nosotros ya no nos tocó verlo. No, ya nos tocó esa clase de hermandad y seguimiento, ¿no? Ahorita ya es un poquito más cortos los tiempos. Coach, dejándole, digamos, cierta información a las nuevas generaciones que hoy en día, pues obviamente no conocen de los años 30, 40, 50, ¿qué les diría a los nuevos jugadores que están incorporándose al fútbol americano en las categorías infantiles, en las categorías juveniles, que están empezando a adherirse a este deporte? ¿Qué les diría con su experiencia de tantos años, Es muy coach? difícil, mira, va cambiando todo. Es decir, toda la sociedad va cambiando. Todo cambia. Cambia tu familia, cambia tu medio, tu escuela, tu trabajo. Todo se va adaptando pues al curso del tiempo, Claro. ¿verdad? Entonces, hay muchas variantes. Hay muchas variantes y hay algunas cosas que, pues, en
En los años anteriores había más identificación del jugador con el equipo, con la institución. Ok. Eran capaces de cualquier cosa por el equipo. Es correcto. Ahora quieren que el equipo haga cualquier cosa por ellos. Ujú. Pero es que ha cambiado todo, no es que ellos sean malos o ¿Cómo? pocas M's o lo que sea, no. No, es que no podemos estar fuera del cambio social. Sí, tenemos que adaptarnos y No convivir es con él. posible. Ujú. Sí, es correcto. Todo va cambiando y hoy en día Eh, la tecnología lo prioriza, ¿no? Hay mucho falta de ejercicio motriz y estamos cautivos en los medios electrónicos, ¿no? Así es. Entonces, pues nosotros como sociedad, como gente de medios, pues tratar de que tengamos deportes motrices, deportes de juego de conjunto, deportes donde hagan ejercicio. Y obviamente, pues aquí tenemos una institución en el estudio de más de 65 años formando jugadores, generando familias, generando valores, que al final del día es lo que nos deja ser un buen profesionista, un buen ser humano, un padre de familia, que tengas una formación. Digo que la clave del éxito es formación académica, deportiva, que da resultados a la sociedad. Y lo vemos aquí con Fernando, lo vemos aquí con Sergio, trabajo desde infantiles, juveniles, aquí en Águilas Blancas y terminan siendo pues líderes en sus áreas, ¿no? Yo tengo una última pregunta, si me dejan nada No, más. adelante. Vimos, pregúntale ya directamente, ¿de dónde surge su famosa jugada optativa con la que le dio tanta guerra a tantos contrincantes? De Estados Unidos. Ok, ¿De qué ok. universidad la trajo, Doc? La trabajamos un poco diferente nosotros. Tan es así, inclusive no solamente teníamos una trampa que modificamos aquí. Houston la registró allá como México Trap Sí. y la usaba Houston, Wow. la Universidad de Houston, que tenía relación con nosotros. Nosotros íbamos a las prácticas de Houston una semana y ellos venían una semana. Ok. Literalmente patentó una jugada a nivel mundial. Díselo. Es de conjunto ahí, Con un ahí equipo. es afortunadamente. Una Muy bien. pregunta. ¿Qué le debe el Instituto Politécnico Nacional al doctor Jacinto Licea? ¿Qué le debe quién a quién? El Poli a usted, tanto que dio para el No, Poli. yo le debo al Poli. Sin el Poli yo no estaría aquí platicando con ustedes. Claro. 60 años de dar su vida, su corazón, de operar a muchísima no. gente. La verdad, nosotros como afición Puma, lo felicitamos y también nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí. Gracias, pero te digo, y aún más el fútbol de aquí, el de Poli Universidad, es superior socialmente es superior al de Estados Unidos, a pesar de que económica, promocionalmente, pues, nos llevan un siglo de distancia, pero es por la situación económica, social, histórica de América Latina, no por otra cosa. Pues es un mar de anécdotas, un mar de conocimiento, un mar de juego entre fechas desde 1930, 1990. Hoy lo tenemos sentado aquí con nosotros platicando. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor, por No, habernos acompañado y al habernos contrario, platicado. Y pues obviamente esto tratar de dejarlo en una biblioteca digital de grandes jugadores y profesionistas del fútbol americano ahorita con el emparrillado. Nuevamente le reiteramos su tiempo, sus
por estar aquí platicando en Titanes del Deporte de Super Sport Channel. Si volviera a repetir, no cambiaría. Serio. A lo mejor podría mejorar un poco, pero no mucho tampoco. Nos quedamos con esa frase. Si volvieran a ser el doctor Licea, volvería a ser jugador de fútbol americano y coach de las Águilas Blancas y siempre Politécnico. Pues sí. No hay de otra. Pues le agradecemos a Fernando también acompañarnos aquí, contarnos sus Muchas anécdotas, gracias. complementando la entrevista con el coach Licea. Igual a Sergio, gracias por acompañarnos. Gracias por hacer también loable su labor aquí en la Fraternidad de Águilas Blancas para precisamente pues dejar huella a las nuevas generaciones que sepan de esta clase de seres humanos como es el coach Jacinto Licea, y nosotros honrados aquí en el programa de tenerlo, honrados de tenerlo y de escucharlo y de pues, tantas anécdotas del fútbol americano. Algo para cerrar, coach, que quiera decirle a quien nos está viendo ahorita en la entrevista, en los que nos van a ver en las repeticiones. No, pues felicitarlos por aguantar. Tanto bla, bla, bla. Sí. Pues bueno, Pues a su vez yo quisiera agradecerles, de verdad que es un foro magnífico Mm, y felicitarles a su vez por difundir este tipo de entrevistas, de No eventos. tengas miedo, habla fuerte. Perdón, Doc. Así nos motivaba también, ¿eh? Así nos motivaba. Felicitarlos por difundir este tipo de eventos y la verdad es que una labor magnífica y pues cuenten con el apoyo cada vez que lo necesiten por parte de la fraternidad, por parte de Águilas Blancas y muchísimas gracias por hacerle un homenaje a quien lo merece totalmente. así es, Realmente se dice fácil, 103 años de vida y ahorita pues acompañado de su alma mater, que es el Politécnico, cumpliendo 90 años. No quisiéramos dejar pasar este primer programa de Titanes del Deporte con una presencia tan importante del deporte, y quisiéramos darle un pequeño detalle del programa número 1 de Titanes del Deporte, que nos dé la patadita de la buena suerte para que muchos coaches se animen a contarnos sus anécdotas y lo ponga ahí en un rinconcito de tantos reconocimientos que tiene en su casa, pero de corazón, gente del fútbol americano, se los otorgamos con mucho cariño. Si me lo pasas, por favor, La mochila. está ahí en la mochila, sí está ahí en la madera. Ujú. Yo voy. Perdón. Sí, son dos. Es un pequeño reconocimiento del programa, coach. Ay, Tenemos qué padre. como dicen, unas pequeñas huellas. Aquí le hicimos su número 76, con el que participó como jugador. México City. Por aquí tenemos un marcador de dos instituciones longevas del fútbol americano, tanto Politécnico como Picolinos, y un agradecimiento por la visita aquí al primer programa de Titanes del Emparrillado en Super Sport Channel. Es algo muy sencillo, pero de todo corazón, aquí la producción, Está muy bonito. tanto Martín, que nos hizo favor de tener el contacto en los desayunos, Jesse y un servidor aquí al frente, y producción en la parte de atrás con Marco Orozco, se lo damos de todo corazón, espero le agrade, y pues obviamente sigan visitándonos más y vean esta entrevista. Y también otra cosa más, coach, aprovechando. Todo improvisado, ¿eh? Todo improvisado. Muy bien. Si nos quiere hacer favor de firmar para Super Sport esta placa que vamos a tener ahí, donde guste, esto es para nosotros, que nos salude, nos dé
el inicio de este proyecto de Titanes del deporte. Donde guste, doctor, no se preocupe. ¿Hay algún mensaje, lo que guste tener? Como un momento histórico para Super Sports, Claro. tener a un grande. Oye, pues doble felicitación porque es el primer programa Así es, el primer programa de y les Titanes deseo, Titanes del deporte. les deseo todo el éxito del mundo, Gracias. que sé Muchas que lo van a gracias. tener porque la verdad, gente muy, muy enjundiosa. Pues bueno, con esto despedimos el programa aquí con el doctor. Con el doctor Jacinto Licea, con Fernando, con Sergio, con Jesse, atrás de la producción Martín y Marco. Gracias, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias.